Qué bendición poder eh, estar aquí delante de ustedes. Siempre es un reto para los que estamos predicando, pero hay algo que debemos reconocer siempre, es que Cristo es suficiente para nosotros y, y saben, también lo es para ustedes, a todos los que confiamos en el poder del Señor, en su palabra. Debemos de reconocer que Cristo es suficiente para nosotros, para poder ser ministrados, para venir a congregarnos. Eso es de gran bendición, que podamos ver la suficiencia de Cristo en nuestras vidas. ¿Saben? Una de las cosas cuando uno que va al supermercado, uno siempre eh, lleva una lista. Bueno, alguna de las veces lleva una lista de lo que va a comprar. Y, pero uno cuando entra siempre es bombardeado por las ofertas o supuestas ofertas que se ven al entrar. Y uno ya tiene contemplado lo que piensa comprar en esa tienda. Pero cuando sale de esa tienda, hay cosas que no teníamos pensado, pero ya vienen en el carrito. Entonces, nosotros somos hipnotizados por la mercadotecnia que se nos presenta en aquel lugar. O más bien somos hechizados por, por la mercadotecnia, porque hay cosas sin sentido que nosotros estamos adquiriendo y las llevamos. A veces tenemos un, un- un rinconcito en nuestro hogar de cosas sin usar, pero debemos acomodar siempre en nuestra vida de lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque debemos tener lo suficiente. Y las escrituras nos enseñan a que debemos de vivir confiadamente en la gracia del Señor para que Él sea suficiente. Saben, la carta a los Efesios, perdón, a los Colosenses, capítulo 2 del 8 al 10, ese va a ser el tema principal de esta tarde, la suficiencia de Cristo. El autor de esta carta fue el apóstol Pablo, pero a pesar de que hay estudiosos que piensan que Pablo no fue el autor de esta carta, ellos no tienen fundamentos convincentes para cuestionar su autenticidad. Algo que distinguía la autoridad o de Pablo, o más bien lo que distinguía de que Pablo sea el autor de las cartas, es que Pablo siempre estaba firmando dichas cartas. Es decir, cuando él escribía las cartas, él decía, yo Pablo, siervo de Jesucristo. Él, para que los hermanos pudieran reconocer quién escribía esas cartas. Pablo tenía reconocimiento de los demás hermanos. ¿Por qué? Porque era un hombre entregado a la palabra del Señor. El lenguaje y estilo de las cartas de Pablo, o más bien de esta carta a los colosenses, se encuentran en el rango de los puestos por Pablo en sus demás cartas. Y aunque algunos aspectos del vocabulario de Colosenses son distintivos, como términos tales como plenitud, rudimentos, misterio y humillación de sí mismo, estos son los
el resultado en gran manera de uso que hace Pablo del lenguaje de sus oponentes con el fin de refutarlos. Es decir, estos son los elementos de impugnación que Pablo destaca en sus cartas para poder ir en contra de aquellos que distorsionan el evangelio. En aquel entonces y todavía había ciertos hombres que distorsionaban las escrituras. Ellos decían que no era necesario el tener a Cristo sin hacer ciertas obras. Entonces, la gente de aquel tiempo comenzaba a hacer obras, pero sin reconocer el poder de Dios. Era una de las herejías que se propagaba en aquel tiempo. La carta a los Colosenses, la cual está en una ciudad fundada en Colosas. Esta iglesia fue fundada por el hermano Epafras, aparentemente luego del ministerio de Pablo en Éfeso, donde todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos, y esto fue producto de la enseñanza diaria de Pablo en la escuela de Tirano. Y esto lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, del 1 al 10, nos relata cómo fue el ministerio de Pablo en aquel momento. Uno de los grandes misterios de predicar el evangelio es que no sabes hasta dónde puedes llegar. No sabes hasta dónde el mensaje llega, da fruto y crece. ¿Por qué? Porque cuando se predica la verdad, cuando se predica el evangelio, hay una semilla. Y esa semilla da frutos. Pero uno no sabe la inmensidad de su crecimiento. Solo Dios lo sabe. Unos 5 a 7 años después, el fundador de la iglesia en Colosas se unió a Pablo en una prisión de Roma. Y esto fue para contarle a Pablo de una gran amenaza que estaba afectando la salud espiritual de su iglesia. Pero también fue para estar junto a Pablo, para estar orando por las demás iglesias del Valle del Ico, es decir, las iglesias de su alrededor. Una amenaza que dañaba brutalmente la salud espiritual de la iglesia de Colosas. Por eso fue necesario que Epafras visitara a Pablo. ¿Para qué? Para recibir consejo de él, para que lo ayudara a estar orando por la iglesia y asimismo orar por los demás. En tiempos anteriores, Colosas, la cual ubicada al suroeste de Asia Menor, que es Turquía moderna, fue una ciudad próspera en la industria de lana y tenía una ubicación estratégica en las rutas comerciales terrestres de Éfeso. Pero con el tiempo fue opacada por las demás ciudades vecinas como Hierápolis y la Odisea. Casi fue olvidada esta ciudad de Colosas. Ahora, quiero que vayamos al versículo de Colosenses, capítulo 2, 8 y 10, que es el tema central de esta predicación.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora veamos por un momento la traducción del lenguaje actual. Ten cuidado, no prestes atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les hace falta nada, pues están unidos a Cristo. Qué maravillosa declaración la que Pablo está haciendo a los hermanos en Colosas. Es una declaración sorprendente porque tal vez ellos ni se imaginaban lo que estaban viviendo, la totalidad de ser un creyente. Entonces Pablo les dice que ellos están unidos a Cristo, que ellos no necesitan nada más, que Cristo es el proveedor de toda la fortaleza, que Cristo es completamente igual a Dios. Aquí Pablo está enfatizando que Jesús no es simplemente un ser divino, sino que Cristo posee la esencia de Dios mismo. Y también está destacando su autoridad suprema sobre todas las potestades espirituales, tanto buenas como malas. La gente creía que como Dios es bueno, Él no tiene autoridad sobre las cosas malas. Entonces Pablo está reconociendo aquí que Él tiene autoridad suprema sobre todo, tanto buenas como malas. El mensaje que Pablo está presentando es un mensaje de suficiencia y plenitud para los colosenses. Los creyentes, al estar unidos a Cristo, no carecen de nada espiritualmente, ya que en Él encuentran todo lo necesario para su vida. Solamente en Cristo podemos encontrar lo necesario para cada uno de nosotros. No hay y no debe haber lugar en nosotros para darle cabida a cosas que no tienen sentido. Nuestra vida entera debe estar ocupada solamente por la suficiencia de Cristo. En esencia, estos versículos afirman la divinidad de Cristo y su suficiencia para suplir todas las necesidades espirituales. Los creyentes debemos confiar en la suficiencia de Cristo para suplir nuestras necesidades espirituales, las cuales a veces no las podemos ver, pero las podemos sentir. A veces no podemos ver la necesidad espiritual del hermano. Y es importante que nosotros como creyentes podamos estar siempre orando por los demás.
A veces no sabemos el problema o la circunstancia que un hermano pueda estar pasando, pero es necesario que oremos por aquellos hermanos. Ahora, pregunta, ¿cómo vivo la suficiencia de Cristo? ¿Cómo vivo la suficiencia de Cristo? En primer lugar, necesitamos rechazar el engaño. Y el engaño es el término que significa robar. Los falsos maestros que tienen éxito en hacer que las personas crean mentiras, les roban su salvación, les roban las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque los creyentes están siendo seducidos por las mentiras que estos falsos maestros están declarando. Los falsos maestros tienen éxito cuando un creyente cede a las mentiras, a sus engaños. Ellos le roban su salvación. Estos falsos maestros son como el flautista de Hamelin, los cuales arrastran a los incrédulos con su virtuosismo, con sus melodías dulces, las cuales están disfrazadas de promesas que aparentan sabiduría, conocimientos que aparentan verdad, pero también ellos aparentan tener mentes privilegiadas. Se dicen ser iluminados. Es necesario que huyamos de ellos. Tenemos la palabra de Dios, la cual nos rescata de todo engaño. Debemos rechazarlo. Entonces, debemos rechazar el engaño, pero también debemos rechazar la filosofía. La filosofía es el amor a la sabiduría y viene del griego philos, que es amor, y sopía, que es sabiduría. En el Nuevo Testamento, la palabra se refería más bien a una disciplina académica y describía cualquier teoría acerca de Dios en el mundo o el significado de la vida. Los que acogieron la herejía propagada en Colosas usaban para describir el supuesto conocimiento superior que según ellos habían alcanzado. Ellos usaban esta sabiduría que ellos tenían para corromper a los demás. A veces nos encontramos con personas que son muy inteligentes. Cuando empieces a hablar con ellas, te das cuenta que estas personas están rechazando a Dios. Yo he platicado con muchas personas que verdaderamente son inteligentes. Entonces, cuando yo les comienzo a exponer la verdad de las Escrituras, ellos simplemente se cierran, no quieren escuchar o simplemente me dicen, pues sí, yo sé que esa es la verdad, pero yo prefiero hacer las cosas como yo quiero, porque así estoy a gusto. Ese tipo de personas están cerrando su corazón a la verdad de Cristo. Ellos piensan que su sabiduría es suficiente para ellos.
pero ellos llegan a un error porque solamente Cristo es suficiente para cada uno de nosotros. Aparte de rechazar toda filosofía, también debemos rechazar las vanas sutilezas. Las vanas sutilezas o huecas sutilezas son engaños despreciables, son enseñanzas engañosas y vacías que presentan con sabiduría, pero que en realidad carecen de un valor espiritual y pueden desviar a las personas de la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque no tienen un sostén, están sobre la arena y no sobre la roca. Este tipo de sutilezas a menudo se basan en tradiciones humanas, filosofías mundanas, las cuales son peligrosas porque pueden confundir y engañar a los creyentes, llevándolos a alejarse de la fe genuina. Ahora veamos lo que Pablo le escribe a Timoteo, el cual le dice en 1 Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de las falsamente llamada ciencia. La ciencia, hermanos, da ciertos argumentos, pero si la ciencia no está basada en Dios como el creador de la misma ciencia, entonces no hay un fundamento. Pablo está instruyendo a Timoteo a proteger el mensaje del Evangelio, a ser fiel al Evangelio, a que no se meta en discusiones inútiles y enseñanzas vanas, las cuales están llenas de error. Evita todo eso. Evita todo tipo de discusión inútil que no tiene valor. A veces podemos nosotros entremeternos en ciertas discusiones, pero si no estamos bien cimentados, podemos caer, podemos fallar y nuestra fe puede apagarse en ese momento. Pablo, además de instruirlo a proteger el mensaje del Evangelio, lo está llamando también a que esté vigilando y que sea fiel a la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque él sabe, él conoce y lo advierte de las distracciones, de las desviaciones que pueden surgir de las falsas enseñanzas. Hay pensamientos, hay ideas, especulaciones, razonamientos, filosofías y religiones falsas, las cuales son fortalezas ideológicas en las que los hombres que se oponen a Dios y al Evangelio, ellos se refugian en ellas. Por eso Pablo le dice a Timoteo que esté vigilando para que su fe no sea desviada, porque vivimos en un mundo muy incierto y es fácil, reconocemos que es fácil poder caer, pero es necesario que vigilemos, que nosotros mismos seamos vigilantes de nuestra fe, como padres que vigilemos la fe de nuestros hijos, la fe de nuestras esposas. Como cuerpo de Cristo debemos
vigilar la fe de nuestros hermanos. Un pastor está siempre vigilando a su rebaño. Nosotros no vemos el trabajo del pastor, pero él siempre está intercediendo por su rebaño, por sus ovejas. Yo creo que lo menos que debe hacer uno como oveja es estar orando también por el pastor. Eso sería y es un gran privilegio para ellos. Punto número 3. Ya vimos que hay que rechazar hay que rechazar el engaño, hay que rechazar también las tradiciones de hombres conforme a los principios elementales de este mundo. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, se refiere a los rudimentos del mundo. Estos, lejos de ser un conocimiento avanzado y más profundo en las creencias de los falsos maestros, eran simplistas e inmaduras como todas las demás, y dentro de ellas tenemos las especulaciones, las ideologías, las filosofías y psicologías inventadas por un sistema caído, satánico y humano. Es una realidad esto que estamos viviendo. Hermanos, todo sistema caído es satánico y humano. ¿Por qué? Porque está en contra de Dios. Proverbios, capítulo 14, 12, nos dice: hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre cree que por donde él va es el mejor camino. El hombre separado de Dios se centra en su razonamiento. Pero dice el autor de Proverbios que su fin será un camino de muerte. Juan 8:47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Colosenses 2:20 nos dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a tales preceptos? Pablo está describiendo las religiones de los judíos y de los gentiles por igual como rudimentarias, porque son solamente humanas. Y estas se centran en un sistema de obras fabricado por los hombres. Y están llenas de leyes y ceremonias, las cuales deben realizarse con mucha minuciosidad para poder alcanzar la aceptación divina. Jesús enfrentaba todo esto. Los apóstoles enfrentaban cada situación, la cual era una aberración de las Escrituras. Nosotros, hermanos, también lo hacemos, pero debemos de confiar siempre
en la suficiencia de nuestro Señor. Ahora, ¿cómo es posible que los falsos maestros atrapen a la gente? La respuesta es muy sencilla. Las personas que son cautivadas por los falsos maestros son cautivadas porque ellas ignoran la palabra de Dios. Ignoran la palabra de Dios, quedan impresionados con las filosofías y huecas sutilezas de los falsos maestros. Estas personas quedan hipnotizadas por el sonido de la flauta. Corren libremente tras estos falsos maestros. ¿Por qué? Porque están rechazando la palabra de Dios. Ellos ignoran la verdad de Dios. ¿Saben? Uno de los factores que más ha dañado a la iglesia en nuestros días es la eclesiofobia. Y la eclesiofobia es un término de dos palabras que es eclesiástico y miedo. Y esto significa miedo al servicio cristiano. La eclesiofobia es una realidad, realmente existe. Y hay una larga fila de miembros de la iglesia del Señor que no quieren comprometerse con el servicio de su iglesia local. Y esto, hermanos, ha dañado completamente al cuerpo de Cristo. Y mientras esto siga pasando, las iglesias serán dañadas en gran manera. Necesitamos cada uno de nosotros comprometernos con la iglesia local. Necesitamos comprometernos con el cuerpo de Cristo. ¿A qué? A servir en el cuerpo de Cristo. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de vosotros, enseñándoos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios nos manda a estar ocupados en el servicio a Dios. La palabra del Señor nos manda a que estemos buscando el rostro del Señor. No hay necesidad de estar de oquis. A veces es muy cómodo que, por ejemplo, en nuestros hogares estamos sin hacer nada. Pero hay tantas cosas por hacer. Hay muchas cosas. Yo creo que en los matrimonios siempre hay esta problemática, ¿no? Que hay tantas cosas por hacer y no las hacemos. O el hijo que no tiene, según él, no tiene nada que hacer, pero sobran las cosas por hacer en nuestros hogares. Yo creo que cada uno de nosotros estamos reconociendo esta necesidad que tenemos. Y esto también es en la iglesia, mis hermanos. Hay mucha necesidad de servir en el cuerpo de Cristo. Hagámoslo, hagámoslo. La iglesia del Señor debe estar ocupada en las cosas del Señor.
Así como el marido está ocupado en agradar a su esposa, nosotros también, si hemos declarado, si hemos llegado a los pies de Cristo, reconociendo que necesitamos en gran manera de su perdón, de su salvación, que necesitamos de Él, que queremos que Él sea nuestro Señor y Dios. Entonces, debemos ocuparnos en las cosas de Dios. Apocalipsis capítulo 2 y 3 nos declara un mensaje poderoso. Es un mensaje para las 7 iglesias. La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando se les escribe a estas iglesias, al principio se les da una palpadita de aliento. Les dice, yo conozco tus obras, pero tengo esto contra ti. Tengo esto contra ti, dice el Señor. Y comienza a decirle en qué están fallando. Es decir, yo sé que eres un buen siervo, yo lo sé, pero sabes, estás fallando en esto y en esto otro. Y el Señor nos dice, arrepiéntete. Y es necesario que cada uno de nosotros corrijamos nuestro camino. A veces no entendemos por qué el Señor habla en nuestras vidas. A veces no entendemos el propósito del Señor, pero es necesario que atendamos el llamado de Dios. La fe en la deidad de Cristo es necesaria para ser un cristiano. Nuestra fe tiene que estar cimentada en la deidad de Cristo. Y esta es una parte esencial del Evangelio de Cristo del Nuevo Testamento. No obstante, en todos los siglos la iglesia ha tenido que hacer frente a personas que afirman ser cristianas, pero que niegan o que distorsionan la deidad de Cristo. Pablo declara que la plenitud de la divinidad habita corporalmente en Cristo y que Jesús es superior a los ángeles. Adorar a un ángel o cualquier otra criatura, sin importar cuán exaltada sea, es violar la prohibición bíblica contra la idolatría. Apocalipsis 19:10 nos dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El peligro que amenazaba a los colosenses del Nuevo Testamento y que amenaza a la iglesia hoy en nuestros días es sumamente serio. Es un peligro verdadero. No es una historieta, no es una película. Es un peligro verdadero lo que ellos vivían y lo que se vive hoy en día. Es por eso
que nosotros como iglesia debemos rechazar rotundamente toda distorsión humana y espiritual que nos haga rechazar la suficiencia de Cristo. Hermanos, cualquier camino, llámese como se llame, que no exalte la obra de Cristo, es un falso camino. Es un falso camino. Hay muchos ejemplos para esto y quiero darles solamente uno, el cual pues está muy fresco, ¿no? Hace unos pocos años que fue un tema por todos lados y son las plataformas de inversión donde muchos invertían y al poco tiempo ellos duplicaban su inversión y poco después volvían a triplicar su inversión. Y esto dañó grandemente a las iglesias. ¿Por qué? Porque las mismas iglesias estaban cayendo en esta mentira. Y este sistema tarde o temprano cayó. Y estos hermanos también cayeron. Y cayeron desde el momento que dejaron de confiar en Dios. Desde el momento que dejaron de creer que Cristo era suficiente para ellos. Esto resulta en gran manera vergonzoso al saber de hermanos que estaban miscuidos en estos asuntos. Yo recibía invitaciones de hermanos que estaban metidos en esto y me decían, ándale, métete también. No, es que sí es cierto. Sí, que yo invertí tanto. Mira, ya recibí tanto. Y no sé, pero el Señor siempre me orilló a no ceder a este tipo de tentación. Y ahora, pues ya estos hermanos, ahora ya no hayan qué hacer. Porque lo que invirtieron ya lo perdieron. Por eso es importante que nosotros como cristianos rechacemos la falsa enseñanza, rechacemos el engaño, rechacemos todo lo que niega a Cristo. Todo lo que niega a Cristo. Hemos rechazado el engaño. Hemos rechazado el engaño. Pero también necesitamos abrazar la suficiencia de Cristo. Necesitamos abrazar la suficiencia de Cristo. El versículo 9 de Colosenses nos dice, porque en Él habita corporalmente. Y este es un pensamiento griego donde ellos decían que la materia, es decir, el cuerpo, era malo, pero el espíritu era bueno. Por eso era impensable que Dios estuviera dispuesto a ocupar un cuerpo humano. Ellos pensaban que no era razonable
que Dios habitara en un cuerpo humano, es decir, en Jesús. Pablo está refutando esa enseñanza falsa al recalcar la realidad de la encarnación de Cristo. Jesús no solo es Dios a plenitud, sino también es plenamente humano. Colosenses 1:19 nos dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Toda la plenitud. Vayamos a 1 de Juan 4:3. Primera de Juan 4:3. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Es importante que reconozcamos la humanidad de Cristo. Porque en él habita corporalmente, dice Pablo, toda su deidad. Número 1, toda la plenitud reside en él. ¿En quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo posee la plenitud de la naturaleza y los atributos divinos. Este es un término que pudieron utilizar los que promulgaban la herejía en Colosas para aludir a poderes y atributos divinos que según creían estaban divididos en emanaciones, como es en el caso del hinduismo. Pablo está refutando sus ideas al afirmar que la plenitud de la deidad, todos los poderes y atributos no están repartidos entre seres creados, sino que habitan por completo en Cristo. Es decir, que muchos pensaban que había ciertos seres y que Dios mismo estaba repartido entre esos seres y que cada uno de ellos tenía una actividad diferente. Pero Pablo está refutando su falsa enseñanza, su idea errónea, para reconocer que Cristo es totalmente pleno. Hay una plenitud de su deidad en él. Quiero citar a el doctor Kenneth West, y él dice, cuando una persona nace de nuevo en la familia de Dios, nace completa en Cristo. Su crecimiento espiritual no es por adición, sino por nutrición. Crece de dentro para afuera. No hay nada que pueda agregarse a Cristo, ya que Él es la plenitud de Dios. A medida que el creyente toma de la plenitud de Cristo, es lleno de toda la plenitud de Dios. No hay nada que podamos agregar para poder ser iguales o mejores que Dios. Es una falsa enseñanza la que podemos
tomar como una verdad, pero las Escrituras nos muestran que toda la plenitud habita en Cristo y que nosotros solamente podemos crecer de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque si estamos plenos en Cristo, Él es el que hace la obra maravillosa en nosotros. Él es no podemos agregar nada de este mundo para hacer, para crecer, para fructificar. Es necesario que cada uno de nosotros confiemos en que Dios hace y da el crecimiento. Muchos dicen, es que yo soy cristiano. Platicas con ellos y le dicen, no, es que yo soy cristiano. Nada más que no me congrego. Bueno, esa es una llamada de alerta para ti, para reconocer a un falso creyente. Y muchos que se dicen ser cristianos no están sirviendo al cuerpo de Cristo. No están reconociendo la suficiencia del Señor. Somos plenos en Cristo. Punto número 2, fuimos hechos completos en Él. Completos, estamos completos en Cristo. El versículo 10 nos dice, y vosotros estáis completos en Él. Los creyentes estaban completos en Cristo, tanto en su posición delante de Dios por la justicia perfecta de Cristo que les ha sido imputada. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4 nos dice, con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora somos participantes de la divina naturaleza del Señor. Y ese es un regalo maravilloso, el que ahora participar de la plenitud de Dios. Y eso es algo que el mundo no nos puede ofrecer. Intenta ofrecer, pero eso no lo puede hacer el mundo. Es solamente Dios mismo nos hace partícipes de Él. Punto número 3. La cabeza sobre todo poder y autoridad. Jesucristo, mis hermanos, es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Él es el creador, Él es el regidor y todos sus seres espirituales. No un ser inferior que emanó de Dios, como lo sostenían los aficionados al error en Colosas. Ellos decían que Cristo simplemente era una persona que había salido del Señor. Pero
no le atribuían el poder divino. Era como simplemente un siervo más de Dios. Y esa falsa creencia también se propagó entre los demás. Ahora, ¿usted cree que Cristo le ha concedido todas las cosas que le pertenecen a la vida y a la piedad? Juan 1:16 nos da esa confirmación, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. En 2 de Pedro 1:3 nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El Señor tiene que ser reconocido en nuestras vidas como nuestra autoridad, como nuestra cabeza. Él es el creador de todo. Pudiéramos estar navegando en un mundo incierto, en un mundo complejo. Y a veces pudiéramos llegar a pensar que podemos ponerle atención a las claves de éxito de una persona, es decir, que esos de los que se llaman gurú, de la autoayuda, y poder estar siguiendo su consejo espiritual. Es muy fácil poder caer en este tipo de artimañas, pero el Señor nos manda a que estemos tomados de Él. ¿Por qué? Porque no necesitamos, como creyentes, no necesitamos de alguien más que se crea superior a Dios. La joven iglesia de Colosas estaba afrontando el mismo tipo de preguntas cuando el apóstol les escribió. El apóstol Pablo afirmó rotundamente que tenían a Cristo por lo que no necesitaban nada más, ya fuera esa filosofía intelectual, misticismo religioso, legalismo o ascetismo. Es decir, estos falsos maestros decían que era necesario agregarle rituales. Era necesario hacer obras. Era necesario adorar a los ángeles. Otro ejemplo muy claro es cuando le dicen a las personas que se vayan de rodillas subiendo los cerros. Eso también estaba pasando en aquel tiempo y sigue pasando hoy en día. Cito a MacDonald. Los gnósticos se interesaban mucho por el tema de los ángeles, pero Cristo es la cabeza de todos los seres angélicos. Sería ridículo ocuparse de los ángeles cuando podemos tener al Creador de los ángeles como objeto de nuestros afectos y disfrutar de comunión con Él. A veces nosotros así estamos. Podemos estar disfrutando de la presencia de Dios. Podemos estar disfrutando libremente de tener una comunión con el Señor, de estar
de tener una comunicación con el Señor, pero nos rebajamos, nos rebajamos. Recuerdo que a mi papá yo le decía, lo invitaba a la iglesia y él me decía, no, ve tú, ve tú hazlo por mí. Y él tenía una falsa idea de que si yo venía a la iglesia, él también iba a recibir el favor. Y así como él, muchos todavía están con esa falsa idea. Podemos rebajarnos a darle adoración a un ángel, o podemos reconocer que solamente Dios es digno de adoración. Bueno, yo me quedo con adorar al único creador de todo. Y yo creo que ustedes también harían lo mismo. Adorar al único creador de todo el universo, en el cual habita toda la plenitud de Dios. Solus Christus o solo Cristo en latín, es una de las doctrinas fundamentales de la Reforma Protestante que afirma que Jesucristo es el único mediador entre Dios y la humanidad y que su sacrificio en la cruz es la única fuente de salvación. Esta es una doctrina la cual rechazaba la idea de que otros individuos, sacramentos o prácticas religiosas pueden ser necesarias para la salvación. Solus Christus enfatiza que solo Jesucristo puede reconciliar a la humanidad con Dios, actuando como el único puente entre lo divino y lo humano. Esta doctrina afirma que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para la redención de todos los pecados, sin necesidad de obras humanas o méritos adicionales. Y esto implica que cada creyente tiene acceso directo a Dios a través de Cristo, sin necesidad de intermediarios, como lo es en el caso de los sacerdotes o los santos. Solus Christus es una declaración teológica que destaca la centralidad de Cristo en la salvación, enfatizando que su obra en la cruz es suficiente para reconciliar a la humanidad con Dios y otorgar la vida eterna. Hechos 19, versículo 19 al 20, nos habla del gran trabajo que hizo Pablo al compartir el Evangelio. Dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.
Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Evangelio fue presentado fielmente. La obra de Cristo fue presentada fielmente en toda su totalidad. Éfeso fue una ciudad verdaderamente contaminada por la brujería, por los falsos maestros. Fue una ciudad en la cual estaba grandemente saturada de hechiceros. Pero cuando Pablo presenta fielmente el Evangelio, las personas comienzan a ser libres. Es increíble cómo el libro de los Hechos nos muestra cómo el apóstol Pablo hace su obra. Él solamente declara la palabra de Dios y las personas comienzan a ser libres. Entonces dice que los que practicaban la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Eso significa que verdaderamente la gran mayoría de personas estaban miscuidas en la magia negra. Pero cuando el Evangelio se predicó, ahora estas personas pudieron renunciar a su vida pecaminosa y ahora estaban sirviendo al Señor. Eso es lo que hace el Evangelio: traer libertad, traer salvación, traer una reconciliación con nuestro Señor. Peter Kreeft escribe: vive la vida cristiana de la misma manera que la comenzaste, confiando en Cristo. ¿Cómo llegamos al Señor? ¿Cómo es que decidimos presentarnos ante Él? Reconociendo que Él es Dios. Vive la vida cristiana de la misma manera que la comenzaste, confiando en Cristo. La enseñanza fiel nos edifica y exalta a Cristo. Pregunta: ¿es Cristo suficiente para ti en esta mañana? ¿Es Cristo suficiente para ti en esta mañana? Nuestras vidas deben encontrarse escondidas en Él y nadie más. Su presencia, su palabra deben ser suficientes para nosotros en medio de una sociedad mística como la que vivimos. Debemos asimilar que la fe en Jesús es objetiva y puede mantenerme creyendo firmemente en su obra hoy. Algunas ideas pueden tener más peso intelectual que Cristo, pero ninguna es poderosa, es viva como Él. Solo Cristo es el apoyo y sustentador de todo el mundo físico. Cristo es suficiente para cada uno de nosotros. Cristo es suficiente.
Él es mayor que las herejías más poderosas, que los falsos maestros. Él ya venció sobre todo imperio y potestad. Es mayor que los ángeles. No hay otro como Él. Él nunca falla y su verdad siempre triunfará. Por eso yo me quedo con Él. Por eso yo te invito en esta hora que tú te quedes con Cristo. Que no busques lo que ya tienes. Si tienes a Cristo, quédate con Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, queremos agradecerte, Dios, por tu bendita palabra. Gracias, Señor Jesús, porque podemos confiar libremente en que no necesitamos a nadie más ni nada más. Perdónanos, Señor Jesús, porque en nuestra desesperación estamos buscando algo fuera que no está en las Escrituras. A veces buscamos una respuesta más fácil, más ligera, sin cargas. Dios, perdónanos porque te hacemos a un lado. Bendito Padre, y ayúdanos a que en nuestra vida siempre tú seas suficiente. Que los pensamientos que puedan estar bombardeándonos día con día, que sean disipados, Dios, porque solamente queremos tenerte a ti como nuestro Dios. Dios, que tú habites, Dios, dirigiéndonos en nuestro caminar, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Que podamos ser fieles servidores y administradores de tu gracia. Oh Padre Santo, queremos ser suficientes en tu suficiencia. Señor, aquí estamos delante de ti, Dios, y gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú eres suficiente para nosotros. Amén.